de criar ranas. Con el estógamo. Agua. ¿Quién? ¿La camarera? Jamón. No, Jamón si no Oye, de bellota. Te lo juro, ya. que ayer me lo contaste durante media hora, pero no tengo ni idea de cuál es el objeto de esta reunión. No es como lo de la normal, no es gratuito. La idea, si es que se puede llamar la idea, porque las cosas en una compañía flotan en el aire más o menos desde que trabajas hace tiempo, pero surge de la inquietud de hablar sobre el pensamiento de la derecha. La anécdota, la boda, es una mera anécdota que nos sirve de vehículo para intentar reflexionar o hablar o tomarnos con sentido del humor o intentar comprender el pensamiento de la derecha. Teníamos ese miedo, ¿te acuerdas al principio de temernos que fuera algo demasiado coyuntural el apoyarnos en ese escenario? Y yo creo que con el tiempo mi sensación es que no lo ha sido, ¿no? O sea, que la función sigue funcionando perfectamente como una exposición de todos esos temas de los que queríamos hablar, y la boda sigue siendo la excusa que usamos en su momento, ahora está más olvidada en el tiempo. Está bien que hacerlo a la boda porque así la gente sigue recordando que existió esa boda. En esta boda, concretamente, se representaban todas las castas de la derecha, y digamos tanto en lo social como en lo político, como en lo cultural, como en lo deportivo, como en casi todos los planos, tanto en el religioso como en el civil, se cubrían todos los aspectos de la derecha y amigos. Estaba claro que queríamos hablar de la derecha, pero ¿qué aspectos queríamos contar? Estuvo muy bien porque nos juntamos todos primero a ver qué tipo de derechistas queríamos meter en la función, ¿no? Porque no queríamos que se quedara todo en el poder. Estamos gobernados por una casta, pero resulta que esa casta lidera un partido que es al mismo tiempo un partido de masas. Hay muchísima gente del PP que, por así decirlo, viaja en metro, ¿no? Y por eso metimos escenas de los cocineros, de los choferes, de los guardaespaldas, etcétera, etcétera, que son los que a mí personalmente más me asombran, ¿no? Como digamos esa casta y ese pueblo, ¿no? Esa gente que en principio son mundos tan radicalmente separados, puedan coincidir, ¿no? Puedan encontrarse en un partido y tener unos objetivos y unas estrategias semejantes y compartan una visión del mundo. Si te hicieses de derechas, Mari, te ahorrarías más de un disgusto. Yo al menos me río de vez en cuando. Y de vez en cuando me como una gamba. Muy bien, pero lo que yo quiero es... Estuvieron muy bien primero todas las reuniones que tuvimos de mesa, de hablar sobre qué íbamos a contar. No recuerdo trabajo de mesa apenas. Es que tú no estabas ahí. Claro. Ah, claro, yo no estaba. Es que si lo llegas a recordar hubiera sido la hostia. Hombre, hubo un gran trabajo de mesa que fue el origen de la obra. Exacto. Ay, claro, o sea, que la obra empezó por un trabajo de mesa que fue sentarse a decir que vamos a hacer esta obra. Y luego fueron llegando los textos y tal. Pero aquí en realidad teníamos como una colección de textos que trajimos Juan y yo, y tú desde el primer momento, imagino, estabas pensando en algo más, ¿no? En gaviotas, en transiciones, en una atmósfera. O sea, esta función no es una sucesión de textos, de escenas. Una de las primeras cosas que nos dijo es que íbamos a hacer de gaviotas. ¿Cómo hice de gaviota? El primer momento. Hombre, pues tratando de imitar una gaviota. Sí. Pero También me ayudaba mucho que no estaba solo haciendo gaviotas, sino que éramos 4 gaviotas. Empezamos pensando directamente en que este era el fin de nuestra carrera. Que Andrés Lima nos pedía que hiciéramos de gaviota. Como casi siempre todas las obras que hacemos, pensamos. O sea, esta vez sí. La cara de Juan Mayorga en el Zoom, en Villaverde Bajo, sentado y viéndonos. Diciendo, uy, Dios mío, ¿en dónde me he metido? O sea, ¿a quién les he dado mis textos? ¿A quién? A todos nos mirábamos como diciendo, ¿esto qué es? Pasar de la gaviota a hacer un monólogo que no sabías muy bien por dónde coger, a pasar a hacer muchas cosas y preguntarte si eso realmente tenía lógica. Pues había un material ahí que aparentemente era desordenado, pero que no lo era tanto, porque si tienes en la cabeza, sobre todo la idea de que fuera en un salón de bodas, ya me estructuraba en la cabeza un montón de cosas y de transiciones. Por eso las gaviotas para mí eran tan importantes y los camareros desde el principio, porque necesitaba un nexo simbólico que uniera. Y en un principio todo eso surgió de la estructura de documental. Pensé
viendo el nodo, un vídeo de nodos y tal que conseguimos, en el águila de la bandera. Pero claro, eso ya no está vigente por otro lado. Y entonces fue cuando surgió la bandera del PP, que tiene las dos gaviotas, y dije, pues date, gaviota. Entonces lo que me basé es en eso, en el técnica de documental. Y ahora mismo el público de teatro comprende, tenemos la televisión tan presente que toda esa manera de contar se comprende inmediatamente, no hay que explicar apenas nada. Cada uno hacéis como 10 personajes, más o menos, más en el desfile que se hacen unos 40 personajes o algo así, ¿no? Entonces la dificultad era, yendo vestidos todos igual y con solamente algún elemento, diferenciar los personajes sin hacer farsa, con matices nada más. La sensación de tener que ir al galope cuando me cuesta ir al trote, ¿sabes? O sea, de pronto, a ver, ¿cuáles son tus 10 personajes? ¿Cómo? ¿No? ¿Cuáles son tus 10 personajes? ¿En qué has pensado? En nada. Bueno, da igual, hazlo. Pero es que esa sigo teniendo. 6 meses después de estrenar la obra. ¿Cuáles son mis 10 personajes? Yo me acuerdo que en un principio quizás es la obra en la que más perdido he estado en mi vida. No sabía por dónde cogerlo, no sabía cómo hacer los personajes. Me acuerdo que intentamos probar con el candidato a la presidencia, que se balbuceaba, que se tartamudeaba, que se hablaba con las S, así un poco. Y yo me puse muy nervioso porque no me salía. Yo también soy muy cabezón y si no me sale a la primera. Y me acuerdo que en el personaje del poeta, del ministro, joven ministro triunfador, no me salía hasta que un día de repente la borrachera me salió así como, sí, como toda de corrido en un ensayo. Habíamos hecho ya 15 ensayos y no sabía muy bien por dónde tirar y de repente un día todo lo que hago ahora, todo lo que has quedado en el resultado final, me salió en una tarde de ensayos. Porque hay cosas que no puedes hacer o que no sabes hacer y los ensayos te lo ponen de frente, ¿no? Porque luego ya la función en sí, bueno, hacer la función es cojonudo, hay un público que paga, que te aplaude, que recibe lo que haces, pero el momento, ¿sabes?, de ensayar, de mirar qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué puedes intuir, qué puedes probar, qué puedes... Eso es la vida, ¿sabes?, para mí. El presidente es una cosa curiosa, porque a la vez que digo que me hubiera gustado tener más tiempo para trabajar casi todo, el presidente no se tocó casi hasta el último momento. Y sin embargo, es una de las piezas en las que me siento más cómodo. O sea, que en cierto momento la presidenta tenga un juego de Jekyll y Hyde y durante unos segundos se convierta en el presidente y vuelva, porque eso que tiene un sentido en esa escena, además tiene un valor en el conjunto de la obra, en una obra en la que 4 actores hacen una multiplicidad de personajes. El presidente es al mismo tiempo la mujer del presidente, o sea, el mismo actor, Alberto hace el presidente, la mujer del presidente y el alter ego del presidente. Son como Dios, 3 en 1. La Santísima Trinidad. Uno y trino. Nos mirábamos como diciendo, pero ahora que viene el desfile, recuerdo aquel desfile que no nos acordábamos de los personajes, pasábamos a cantar en gallego, a hacer las gaviotas, y después de esto tenemos que hacer los textos. Era como imposible, ¿no? Yo ahí tuve mi crisis cuando vi el Lady Anna. O sea, pensé, este tipo nos ha engañado, ¿no? O pensé algo peor, este tipo está loco. O sea, porque no te había oído a lo largo de esos meses y yo tenía confianza en ti, pero la perdí cuando vi ese lugar donde no me parecía posible hacer el espectáculo, lo digo en serio. Bueno, pues solo aquella noche viéndolo, ¿sabes? Solo en el estreno. Una de las cosas que me gustan muchísimo de esta función, que ya iniciamos con pornografía barata, es estar actuando con el público aquí, ¿no? Estar dentro del público, o el público dentro de la función. Eso me parece un descubrimiento único, vamos, que ya lo habían hecho 1000 compañías antes que nosotros, pero que para mí era la primera vez en pornografía barata, y aquí en Alejandro y Ana lo estoy disfrutando muchísimo. Además crea adicción, porque ahora ponerte a la italiana normal por el público aquí en las butacas es como, hostia, me falta, o sea, aquí la persona, ¿sabes?, para tocarla, para mirarla. ¿Cómo surge el poeta? Que se llama en realidad El espíritu de Cernuda. El espíritu de Cernuda. Pues surge a partir de... La caza del artículo. Surge a partir de un artículo que escribe que me asombró en un suplemento cultural, el suplemento cultural del Mundo, dedicado al centenario de Cernuda, en la página más noble, la tercera,
encuentro un artículo titulado El retorno de Cernuda por José María Aznar. Y yo tuve la impresión de que él no lo había escrito. Escribo para el presidente. ¿Para él? ¿Ser asesor, escribir los informes? No exactamente, le ayudo a dar forma a sus ideas. Partí de esa hipótesis de que si no lo ha escrito él, ¿quién lo habría escrito? Kipling. Eso fue un hallazgo en los ensayos. O sea, aquello de que, digamos, la colleja que le da el joven ministro al poeta, de algún modo recoloca al poeta 25 años atrás, ¿no? Y eso me pareció muy rico. Después le escribe un discurso final al presidente para la boda de su hija, en el cual están metidos todos esos temas subliminalmente. Hay momentos en la vida de un hombre. Hay momentos en la vida de un hombre. Y curiosamente la poesía que lees tú, Juan la escribió basándose en una poesía real de Cernuda. De algún modo convierte al presidente en plagiador de Cernuda, ¿no? Sin saberlo. Es decir, el presidente pronuncia un poema que en realidad es un plagio de Cernuda. Mi obra no está afuera sino adentro, en el alma, y el alma, en los azares del bien y el mal, es igual a sí misma, ni nace ni perece. Y esto que yo edifico no es piedra, sino alma, el fuego inextinguible. Mi obra no está afuera sino adentro, en el alma, y lo que yo edifico no es piedra, sino historia. El futuro será lo mismo que el pasado, granítico escorial, imagen de mi alma. Yo no me creo que José María Aznar sea cernudiano, ¿no? Porque se le notaría más. O sea, ¿cómo puede José María Aznar firmar ese artículo y al mismo tiempo firmar la ley de extranjería? No me es compatible, pero bueno, a lo mejor es que no he leído bien a Cernuda. Oye, ¿habéis dicho en qué ministro está basado el joven ministro? No. ¿Tú quién prefieres ser, amiga? ¿Dios o el corderito? ¡Ah! El cuento del corderito lo entienden en todas partes. Y en todas partes se ríen del pobriño que va a pedir una pizquilla de justicia a Dios. Y Dios se descojona. Petra básicamente quiere salvar el culo. Y es muy lógico. Quiere sobrevivir. Claro, el engaño está en que para sobrevivir unos tengan que perecer otros. Eso no es cierto. No es cierto, pueden vivir todos. Tú te apuntas a un bando en el cual estás más seguro y más cómodo. O sea, plantearse conflictos con respecto a uno mismo y con respecto a lo que te rodea supone más esfuerzo. Cuando estás currando, cuando estás sobreviviendo, te apuntas a sobrevivir y a que te protejan. Y entonces es más fácil pertenecer a un bando, estar arropado y ser conservador. Ser de derechas es saber que la gente es mala y que el mundo se divide en dos, tus amigos y tus enemigos. Tú dime quiénes son tus amigos, mujer. Si hubiese una guerra, ¿tú quién querrías que ganase? ¿Esos que están ahí dentro tirando la comida? ¿O los hambrientos del mundo que quieren quitarte lo poquito que tú tienes? Les gusta pertenecer a un grupo, o sea, la necesidad que tienen de que los que son como, de los que van con ellos, los que están junto a ellos son triunfadores, o sea, que tienen que pertenecer a algo, o sea, tienen que formar, o sea, no eliminan un poco al individuo, a la persona. Padre, como malendientes, ¿no? Exacto. Lo que siempre he querido. Padre, ¿qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? En todo no puedo estar. Venga, que nos conocemos. La pieza de ella y el cura habla, entre otras cosas, de la ambición, ¿no? Y de la ambición del poder, ¿no? Y entonces, en ese momento, la mujer del presidente se presentaba por la alcaldía de Madrid. Y entonces era más significativo como ambición el principio de la carrera de la mujer del presidente que al fin y al cabo ya está. Ahí está la cuestión. Es difícil disputarle el segundo puesto a Inglaterra. Si una mariposa puede desencadenar una guerra mundial, ¿cómo no va a poder desencadenar a un dictador moro cabrón que tiene armas nucleares? Piénsalo. Pues eran dos que en principio no eran nada concreto, estaba escrita como un diálogo entre dos anónimos, sin nombre y sin oficio, y era una pieza que es lo primero que me puse a hacer ante la desorientación general que tenía. Bueno, habíamos hablado mucho y tal, teníamos todo muy claro, pero a la hora de ponerme delante del ordenador dije, bueno, ¿ahora qué? ¿No?
Entonces dije, bueno, voy a escribir una escena así como que me haga gracia. Están de cañas con el dinero de sus padres. Claro. Se están yendo al cine. Están defraudando Hacienda. Claro. Se están rascando los cojones. Claro. Están demasiado ocupados tratando de sacarse la cabeza del culo. Me hizo mucha gracia porque esa escena, en parte, dio la clave a Juan, fue muy reveladora, creo recordar, ¿no? Sí, de cómo podía meterse ese discurso del subalterno. Estaría bien que contases algo que nunca se ha llegado a representar, que es aquel momento en que un guardaespaldas ve a un tío raro y dice, estoy viendo a un tío raro por ahí. Ah, no, es Adolfo Suárez. No, a mí me atribuyen algunos amigos la escena de los guardaespaldas y yo no lo niego. O sea, yo no digo que es de Juan Cavestany porque la verdad es que me gusta mucho. O sea, hay algo que me sigue llamando la atención y es que sin haber visto la función y sin conocer la obra, cierta prensa, además la prensa de la derecha, decían que estábamos escribiendo una obra o que estábamos haciendo una obra burlesca, ¿no? Una comedia bufa, dicen. Sí, una comedia bufa, como si la boda en sí fuese ya risible. El teatro es un arte político. El teatro se hace ante una asamblea. El teatro convoca a la polis y dialoga con ella. Solo en el encuentro de los actores con la ciudad, solo entonces tiene lugar el teatro. No es posible hacer teatro y no hacer política. Por eso piden un imposible quienes reclaman a las gentes de teatro que no se metan en política. No pedirían al pez que saliese del agua, pero nos piden que guardemos silencio ante lo que pasa. Vosotros no entendéis. Salid de la calle. Volved al teatro, nos dicen, como si para nosotros fuesen distintos el teatro y la calle. Pero no solo a nosotros nos mandan callar, también a vosotros, ciudadanos. También a vosotros os piden silencio. Están voceando ese mensaje por toda la ciudad. Volved a vuestras casas, vosotros no entendéis, pero no vamos a guardar silencio. No vamos a guardar silencio porque amamos las palabras y necesitamos oponer palabras claras a estas palabras oscuras que manejan los nuevos dioses. Palabras oscuras que quieren convertirnos en personajes de una función infantil donde solo hay buenos y malos. Palabras oscuras que llevan a inocentes al sacrificio. No vamos a guardar silencio porque tenemos memoria. El teatro es un arte de la memoria. No vamos a guardar silencio porque nos debemos a nuestra ciudad. Y también nuestra ciudad está en peligro. Ciudadanos, cada uno de nosotros está en peligro. Nos están educando para la barbarie. Nos están educando para dominar o para ser dominados. Para dominar a otros o para resignarnos al dominio de otros. Nos están educando para matar o para morir. No vamos a guardar silencio. Hoy menos que nunca vamos a guardar silencio. No. Guerra no, vaya panda de gilipollas.